Es impresionante la cantidad de personas que han eh, compartido con nosotros no tan solo sus pedidos de oración, sino las oraciones contestadas. Cómo Dios empieza a contestar las oraciones. Aquellas personas que tal vez tenían un pedido de oración y por cualquier circunstancia de la vida se olvidaron o se desanimaron. Pero es lindo ver cómo el Señor empieza a contestar las oraciones que habían quedado guardadas en un cajón. Así que quiero animarlo a volver a creer que el Señor sigue contestando las oraciones, que el Señor sí le interesa, que el Señor sí está preocupado y que sí el Señor puede seguir haciendo la diferencia a través de nuestra vida de oración. En Mateo capítulo 7, versículo 7, hace 2 semanas atrás, compartí con ustedes la promesa que Dios tiene para todos los hijos al momento de orar. Y dice, pidan y se les dará. Busquen, ¿y qué dice? Y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Y creo que el corazón del mensaje de hace 2 semanas atrás es perseverar en la oración, es llamar y seguir llamando, buscar y seguir buscando, pedir y seguir pidiendo, que podamos tener una vida consistente de oración que pueda perseverar y tocar el corazón de Dios. Y mi trabajo en el día de hoy es completar la segunda parte del mensaje de la pastora Patricia. Es muy difícil mejorar algo que mi esposa hace, que estoy tocando la perfección, pero no es mejorar, es simplemente terminar, amén. Ella está en el campus de Orange Park, así que tengo libertad de hablar hoy. Pero Jesús nos enseña un modelo. ¿Cuántos de ustedes nació o se crió o fue influenciado por la Iglesia Católica, ¿no? Cuando crecimos en nuestros países, ¿no? Muchos de nosotros, nuestro documento nacional de identidad dice cosas como argentino, nativo, católico sin opción. Básicamente entramos en la categoría de católicos de manera inmediata, vayamos o no vayamos a misa. Pero todos aprendimos la oración que Jesús nos regaló, porque Jesús sabía orar y sus discípulos cuando escucharon a Jesús orar se habían dado cuenta que cuando ellos oraban, no oraban de la misma manera que Jesús. Y yo estoy convencido que la razón número uno que hacía la diferencia es por el tipo de relación que Jesús tenía con el Padre comparado con el tipo de relación que sus discípulos tenían con el Padre. Y por eso que en Mateo capítulo 6, versículo 7 comienza lo que yo creo que es un masterclass de oración de parte de Jesús. Y quiero que sepan que no es una oración que tenemos que repetir, sino que es un modelo que tenemos que emular. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice, y al orar no uséis vanas repeticiones. Lo primero que Jesús nos enseña que hay dos maneras de orar. Podemos orar bien o podemos orar mal. Y comienza diciendo las cosas que no tenemos que hacer. Y dice, y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidan. Hace muchos años atrás conocí a una persona que decía que no necesitábamos orar. Yo le pregunté por qué no necesitamos orar y me llevó a la Biblia y dice que no necesitamos orar porque el Señor sabe todo lo que necesitamos. Creo que la teología está un poquito mal, ¿no? Pero en realidad la razón por la cual oramos no es para informarle al Señor lo que necesitamos, porque el Señor dice la palabra del Señor que sí sabe lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? No todo lo que nos gustaría, no nuestros caprichos, pero sabe cuáles son las necesidades legítimas que tenemos. Pero es importante ir al trono de la gracia del Señor para poder pasar tiempo con el Señor. Hay algo sobrenatural que sucede cuando estamos en la presencia del Señor. Empezamos a desarrollar una dependencia del Señor, empezamos a tener confianza en el Señor, nuestra fe aumenta, el Señor empieza a conocernos, nosotros empezamos a conocer al Señor. Y dicho eso, el Señor se tomó el trabajo de mostrarnos cuál es el modelo y quiero compartir rápidamente lo que es conocido como el Padre Nuestro.
Y no quiero que lo repita porque tengo malas memorias. Cuando salía de mi escuela primaria siempre pasaba por una iglesia católica y escuchaba a las hermanas en la misa. Y sonaban todas raras cuando contaban el Padre Nuestro que estás en los cielos. Me daba como un recuerdo back, pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, y por todos los siglos. La iglesia dice, amén. Y quiero que sepan que esto no es simplemente una oración que tenemos que repetir, porque Jesús nos acaba de decir que no tenemos que ser como los gentiles, no tenemos que simplemente hacer vanas repeticiones. Una de las cosas que me gusta hacer cuando hago consejería es acercarme a las personas y tratar de determinar su nivel espiritual, dónde está con su relación con el Señor. Y muchas veces les pido que oren simplemente para comenzar la consejería o la charla. Y les pido, ¿podría orar antes de comenzar? Inmediatamente me doy cuenta del tipo de relación que las personas tienen con el Señor, porque empiezan a decir, Señor, en mi oficina, gracias por los alimentos que vamos a compartir. Y digo, bueno, trajo vianda, ¿no? Y empiezan a parafrasear una canción de Marcos Witt y nos damos cuenta que ni siquiera oran por el café con leche, pero cuando oramos delante del Señor, el Señor nos dice cómo tenemos que orar. Lo primero que aprendimos la semana pasada, estas distintas P, es que tenemos que buscar la presencia de Dios en adoración. Diga conmigo, presencia de Dios. Necesitamos acercarnos al Señor con una postura correcta. Es por eso que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una de las primeras cosas que determina esta postura es recordarnos a nosotros mismos que estamos delante del Padre, que tenemos la opción de entrar a su presencia con acción de gracia y que Él es nuestro Padre celestial. Yo estoy convencido que con nuestra cultura occidental hemos perdido un poquito de la reverencia al momento de referirnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Deberíamos presentarnos con confianza al Señor, pero al mismo tiempo saber que estamos delante de alguien que nuestras vidas están en sus manos. Es una relación extraña, pero quiero que muchas veces nos hemos familiarizado con la presencia del Señor y hemos perdido reverencia delante del Señor. No estoy diciendo que tenemos que tener miedo ni pánico, pero recordar que estamos delante de la columna de fuego, del Creador del universo, y que nos da la posibilidad de acercarnos confiadamente, sabiendo que a diferencia del Antiguo Testamento no vamos a morir en el intento. Lo segundo que aprendimos la semana pasada es que tenemos que buscar las prioridades de Dios sobre nuestras propias prioridades. Una dinámica que hicimos en el grupo de jóvenes adultos el día viernes, nos dividimos en grupos más pequeños y empezamos a analizar este mensaje de la semana pasada y preguntarnos a nosotros mismos qué área de nuestras oraciones tendríamos que cambiar. Y la gran mayoría, incluyendo el pastor, una de las áreas donde tengo que empezar a cambiar al momento de orar es preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles son tus prioridades? La palabra del Señor dice en Mateo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase ¿qué voluntad? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué pasaría? Diga conmigo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada vez que oramos al Señor nos empezamos a alinear con el Señor diciendo, Señor, ¿cuáles son tus planes? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cómo yo puedo contestar a tus oraciones? Señor, ¿en qué estás trabajando? Señor, ¿cómo yo me puedo alinear a tus planes para mi vida? A veces pensamos que la oración es la manera que tenemos de doblarle la mano al Señor para que Él bendiga nuestros planes. ¿Le ha pasado? Señor, parecemos ovejas. Señor, dame, provéeme, ayúdame, bendíceme. Y todo el tiempo sonaría como un montón de ovejas. Diga conmigo, amén. Y yo creo que cuando estamos delante del Señor hay millones de ovejas que le están diciendo al Señor, dame, bendíceme. ¿Y qué pasaría si una voz disonante empieza a decir, Señor,
Señor, ¿cómo te puedo bendecir? Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, ¿cómo puedo avanzar tu reino? ¿Cómo podemos cumplir tus sueños aquí en la tierra? Lo tercero que aprendimos es que tenemos que también buscar la provisión para nuestras necesidades diarias. Y creo que a ninguno de nosotros nos cuesta llegar al trono de la gracia con el to-do list del carrito, amén. ¿Y sabe qué? No hay ningún problema acercarnos al Señor confesando nuestras peticiones diarias. Pero como se dieron cuenta, no es ni siquiera la primera, segunda, sino que es la tercera manera de acercarnos al Señor, a depender del Señor con fe. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe qué? Cuando vamos creciendo y vamos madurando, empezamos a ser cada vez más independientes de nuestros padres y nos transformamos en más dependientes de nuestras propias habilidades. Pero nuestro caminar con el Señor debería ser lo contrario. Deberíamos empezar a madurar en el Señor y depender cada vez menos de nosotros y más del Señor. Una de las cosas que extraño de mi país, que no son muchas, no es el tráfico, no es la inseguridad, no es la inflación, pero extraño la fe de mis hermanos cuando uno tenía que ir diariamente al trono del Señor, decir, Señor, dame trabajo esta semana. Señor, provee para pagar los biles esta semana. Y a medida que el Señor nos va bendiciendo, parecería ser que empezamos a depender menos de Él y más de nosotros. Por eso dice el Señor, Señor, danos nuestro pan diario. Pero hay dos cosas más que tenemos que buscar en nuestro modelo de oración. Y es esto, tenemos que buscar el perdón de nuestros pecados. Buscar el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos pecadores en recuperación hay hoy en la iglesia de la ciudad? Algunos de nosotros que estamos en rehab hace mucho tiempo, ¿sabe qué? No somos santos porque Dios ha pagado el precio por nosotros, pero somos pecadores en recuperación. Es nuestra naturaleza pecaminosa que necesita cada vez más del Señor. Yo quiero hablar acerca de que necesitamos buscar del perdón de nuestros pecados, pero especialmente de una palabra que usted está muy familiarizado y se llama ofensas. Mire lo que dice la palabra. Jesús continúa diciendo, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofendedores. ¿Cuántas personas se ofenden con facilidad? Acá tengo uno, gracias, primera vez con nosotros, bienvenida. Todos los demás están mintiendo. ¿Cuántos de ustedes se ofenden? Son ofelios, ¿sí? El pastor no me saludó. Pasó por el lobby y me pasó por al lado y no me saludó. Nos ofendemos por distintas cosas. Vivimos en una sociedad que cuando hay dos seres humanos, lo primero que surge son las ofensas. Es una cuestión de tiempo, ¿está de acuerdo conmigo, no? Ponga a dos personas en el mismo lugar, bajo un mismo techo, bajo una misma causa y las ofensas van a empezar a aparecer por una cuestión de tiempo. ¿Cuántos de ustedes se ofenden fácilmente? ¿Cuántas esposas hay aquí? No dije nada. ¿Cuántas esposas hay aquí? ¿Mujeres casadas? ¿Cuántos hombres perdidos casados con esas mujeres acá? Mire, la mujer se ofende con facilidad porque es mucho más sofisticada que nosotros. Hoy me voy a meter en problemas, ¿ok? Hoy voy a ofender. Mire, yo soy equal opportunity offender. Yo ofendo a la gente por igual, sea hombre, sea mujer, sea dominicano, yo lo voy a ofender, una cuestión de tiempo. El problema es qué vamos a hacer con la ofensa. Yo estoy convencido de esto, que la ofensa es algo que nosotros podemos permitir en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Yo creo esto, que nadie me puede ofender. Voy a intentarlo, voy a hacerlo. Pero la única persona que puede permitir que la ofensa entre en mi corazón, ¿sabe quién es? Yo. Usted me puede hacer bullying, usted me puede decir mean things, pero depende de mí si voy a permitir que la ofensa llegue a mi corazón. Es por eso que es importante hablar acerca de la ofensa, porque solamente nosotros tenemos el control de si vamos a ofendernos o no vamos a ofendernos. No sé con qué usted se ofende. Mi esposa, voy a decir, para no decirla. ¿Quiere saber por qué se ofende la pastora? Hace 20 años que estamos casados y 18 de ellos felizmente casados.
Mi esposa se ofende con, las mujeres se ofenden, o mi esposa se ofende, I don't know, no quiero ofender. Porque dejamos las toallas tiradas en el piso. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Oh, Señor. Y los hombres no, simplemente salimos de la ducha, ¿no? Pero hemos sido reeducados. Yo ya no he sido reeducado. Por ejemplo, antes se ofendía porque dejaba los platos en el sink, ¿sí? Y no los ponía en el dishwasher, no los lavaba. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Y usted se pregunta, mi hermano, ¿por qué mi esposa siempre está enojada y ofendida? Son el tipo de cosas que la ofende, la molesta. Amén. Estoy tratando de ayudarlos en este día. Por ejemplo, y es más, y haría una lista de cosas que nuestras esposas se ofenden con facilidad. Se ofenden cuando nos mandan a Publix a comprar una sola cosa y venimos con 4 bolsas llenas de cosas que no tienen nada que ver con la única cosa que nos pidieron. Eso le ofende. ¿Sí o no? ¿Le pasa? ¿Cuántas veces ha entrado a la casa con 3 bolsas llenas de chips, de yogur, de soda? Y lo primero que le pregunta a su esposa en cara de acusación, ¿trajiste la leche? José le pasa todo el tiempo, por eso se está riendo José, ¿no? A ver, toca, padre, toca. Los hombres nos ofendemos por otras cosas. Es mucho más difícil ofender al hombre porque yo no creo que seamos tan inteligentes como para estar prestando atención a todo lo que está pasando. Vivimos en una vida mucho más sencilla, ¿ok? Por ejemplo, a mí me ofende o me molesta, por ejemplo, cuando le abro la puerta a alguien en un mall y pasan y no dicen gracias. ¿Le ha pasado? Me da ganas de ir a buscarlo y cerrarle la puerta. Me ofende, por ejemplo, en la misma línea, cuando uno está guiando y se siente que está lleno del Espíritu Santo y alguien que está tratando de entrar y nadie lo deja entrar en su carro y usted se siente como un mártir, dice, ¿sabes qué? Pase. ¿Sí? Le ha pasado, ¿no? Que está generoso ese día y le dice, pase. Y lo único que tiene que hacer la persona que recibió el beneficio de darle su lugar es el clásico, nada más, no se pide mucho. Pero me da gana también de ir y cruzarlo otra vez y cruzarle el auto. Porque son cosas éticas, esas cosas me molestan. ¿Le pasa a usted, hombre? Amén, tenemos issues. ¿Sabe qué me ofende también? Personas que trabajan en la industria del servicio, o sea, en hoteles, restaurantes, aerolíneas, que tienen acceso al público, que tienen que atender al público. Su trabajo tiene que ver con atender al público y odian al público. ¿Le ha pasado? Y usted dice, ¿para qué trabaja en esa industria? Puede trabajar en un warehouse donde no haya gente. ¿Le ha pasado, no? Que vienen y le sirven como, ¿qué quiere? Como diciendo, perdón que te levanté de tu siesta para pedirte una pizza, ¿no? Como diciendo. Y el punto es que vivimos en una sociedad donde nos ofendemos con nivel de facilidad, especialmente en los contextos de la iglesia. Ven, hay gente que ha pasado de iglesia en iglesia porque la iglesia anterior alguien lo ofendió, intencionalmente o accidentalmente, y piensan que van a venir a nuestra iglesia y no se van a ofender. Y el problema no es si vamos a ser o no ofendidos, el problema es qué vamos a hacer con esa ofensa o si vamos a permitir que la ofensa hiera nuestro corazón. Estoy cansado de ver relaciones de tantos años construidas por alguna pequeña ofensa que hace terminarla de inmediato. Quiero que anote algo, es más, si lo puede hashtag en mi Instagram, necesito más followers. No, mentira. Pero escuche esto es verdad, nuestra vida es demasiado corta y nuestro llamado demasiado importante para vivir ofendidos. That will preach. Nuestra vida es demasiado corta, nuestro llamado es demasiado importante para vivir ofendidos. Hay gente que su nombre debería ser Ofelio o Ofelia. Son gente que vive ofendida con alguien. Es más, hace tanto tiempo que están ofendidos con una persona que si yo le pregunta ¿por qué está ofendido con A o B? Ni se acuerdan. Siempre digo a las personas, mire, si usted se va a acordar de esa ofensa, si no se va a acordar de esa ofensa en 10 años, tal vez no valga la pena ofenderse. Mi hermana,
Dígale a la persona que tiene al lado, que es su esposo, que el Señor te bendiga. Mira, hay un quote de un filósofo francés, y yo sé que los hombres no entienden. A veces nuestras esposas están ofendidas y no tenemos la más pálida idea. ¿Por qué? ¿Le ha pasado a hombres? Hoy voy a ofender a todo el mundo. Y se han ofendido hace tanto tiempo que ya hasta ellas se olvidaron de la ofensa. Y los hombres nos dicen, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿ok? Para nosotros, si nos dicen que están bien, sí, sí o no, hombre. Al menos que nos notifiquen lo contrario, usted va a seguir ofendida y nosotros felices de la vida. Para todos nosotros, quiero que escuchen lo que dijo un filósofo francés, se llama René Descartes. Y dice, cada vez que alguien me ofende, dice este filósofo, trato de elevar mi alma lo suficientemente alto como para que la ofensa no me alcance. ¿Sabe que cuando nos encontramos delante de una ofensa necesitamos estirar las alas? Diga conmigo, estirar las alas. Necesitamos estirar las alas espirituales y permitirle al Espíritu Santo que sople sobre nosotros y nos vayamos por encima de las ofensas. Mira, Patricia no se ve muy convencida. A veces en vez de elevarnos por encima de las ofensas y empezar a verlas que son mucho más insignificantes de lo que pensamos, nos empezamos a abrazarlas, a contemplarlas, a estudiarlas, a elaborarlas, a clasificarlas. Hay personas que tienen ofensas acumuladas y tienen una base de datos de ofensas. Pero la Biblia nos dice que el amor no tiene recollection of wrong. En otras palabras, que el amor no tiene un catálogo de ofensas perfectamente organizados para el momento de la batalla final. Porque vos en 1983, cuando estábamos en Navidad en mi país, vos me dijiste, tu esposo no se acuerda lo que pasó la semana pasada, mucho menos lo que pasó en 1983. Hombres, díganme amén a eso. Hoy se va o todos los hombres enojados conmigo o todas las mujeres, pero quiero ser equal opportunity offender. Mire, quiero hacer una aclaración. Pasar por alto las ofensas, cuando estamos hablando de elevarnos por encima de las ofensas para que las ofensas no los tomes. Es como cuando vamos en un airplane y vemos el Matthews Bridge. ¿Le ha pasado cuando sale de Jacksonville y se ve el Matthews Bridge, que se ve enorme? Se ve como una pequeña línea punteada. Cuando nos ofenden necesitamos elevarnos lo suficientemente altos para darnos cuenta de lo que pensábamos que era un big deal. No lo es. Pastor, ¿qué significa esto? ¿Que no tenemos que hablar nuestros problemas? No. Escuche esto. Pasar por alto la ofensa no es lo mismo que pretender que nada sucedió. No estoy hablando de que no te necesitamos, muchachos, hablar con nuestras esposas. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le molesta? ¿Qué necesito crecer? ¿Dónde se supone que va la toalla? Amén. No se significa que no tenemos que hablar de las cosas que nos molestan, que nos ofenden, pero no podemos simplemente contemplarlas y hacerla parte constante de nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay otro versículo tan importante como este que dice lo siguiente, que si nos confesamos los pecados los unos a los otros, seremos sanos. Diga conmigo, seremos sanos. Es por eso que es importante hablar de las cosas que nos suceden, de las ofensas, de las cosas que nos duelen, para seguir creciendo en el Señor. Pero también la palabra del Señor nos enseña el último categoría que necesitamos prestar atención al momento de orar. No tan solo que tenemos que perdonar a las personas que nos ofenden, sino que tenemos que entender que somos personas que muchas veces ofendemos a los demás con nuestras actitudes, con nuestra inmadurez, con nuestra carnalidad o con nuestra sobreespiritualidad. Tenemos que entender que somos agentes de bendición o muchas veces somos un problema que necesita inmediata atención. Entender que nuestro propósito en la vida no es ir ofendiendo a todo el mundo. Yo estoy trabajando en la segunda mitad de mi vida
La primera mitad de mi vida me propuse hacer lo siguiente. Todo lo que diga tiene que ser verdad. Diga conmigo, todo lo que diga tiene que ser verdad. Si usted me pregunta cómo le queda su jean, no me lo pregunte, amén. Le tengo que decir la verdad. Amén, ¿está de acuerdo? Si usted me invita a comer a su casa y me dice, ¿cómo me quedó, pastor, el arroz con gandules? Yo le tengo que decir la verdad, es mi obligación bíblica, amén. Pero he aprendido que no todo lo que es verdad tiene que ser dicho. A veces caminamos en la vida pensando que tenemos la obligación como argentino decirle, esos zapatos no te quedan bien, llegaste tarde, tenés que abandonar los postres. No todo lo que es verdad tiene que ser dicho. ¿Cuántos dicen amén? Para no ofender a la gente. La última cosa que tenemos que buscar en nuestro tiempo de oración no es tan solo asegurarnos de que no estamos ofendiendo a nadie y que podamos elevarnos por encima de las ofensas de las demás, es que tenemos que buscar el poder de Dios para vencer la tentación. Diga conmigo, vencer la tentación. ¿Sabe que hasta que usted permanezca en ese cuerpo que el Señor le ha dado, usted está sujeto a la tentación? ¿Está de acuerdo conmigo, no? Si usted tiene pulso todavía, usted está sujeto a la tentación. En Mateo capítulo 6, versículo 13, la última parte del modelo de Jesús dice, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal o del maligno. Muchas personas piensan que la tentación es como un pozo que alguien dejó en el medio de la nada y nosotros íbamos caminando por la vida y de repente caímos en la tentación. Pastor, lo que pasa es que caí en la tentación. ¿Sabe que no es un descuido de alguien más? La tentación generalmente es un descuido propio. Y pensamos que esto es pecado, pero esto que está alrededor simplemente no lo es. Pastor, no estoy pecando, simplemente estoy cerca del pecado. Y pensamos que caer en la tentación es como tropezar con el descuido de alguien más, pero tiene mucho más que ver con nuestras propias decisiones contra nuestros propios descuidos que con el descuido de alguien más. Alguien me dijo que las tentaciones son como una especie de aves que sobrevuelan nuestra cabeza. ¿Le ha pasado que a veces pasan tentaciones por su vida? Una vez un hombre iba con su esposa en el mall y pasó en los tiempos de verano una jovencita muy atractiva. Ese hombre no pudo con sus ojos y clavó la mirada en esta jovencita y empezó a mirarla de esa manera hasta que encontró los ojos de su esposa. Y su esposa le dijo, más te vale que haya valido la pena lo que miraste teniendo en cuenta el problema en que te metiste. La tentación no es algo que estamos intocables, todo lo contrario, la tentación es algo que todos estamos sujetos, son como esas aves que pasan sobre nuestra cabeza. Pero tenemos que asegurarnos de que esas aves no hagan nido sobre nuestras cabezas, que no estemos contemplando todo el tiempo esas tentaciones y sean parte de un pensamiento que se transforman en una acción que tienen unas consecuencias que nos lleva a la muerte. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Diga conmigo, resistir. Y usted me dirá, pero pastor, usted no conoce mi vida antes de Cristo. Y le digo, no, tampoco quiero conocerla, amén. Pero sabe que cuando vivíamos en nuestra carne antes de conocer a Cristo, la gran mayoría de nosotros sucumbía constantemente al pecado. Practicábamos el pecado, estábamos, como dice la Biblia, esclavos al pecado. ¿Le suena familiar, no? Pero quiero decirle que después de que Cristo entra en nuestras vidas, empezamos a tener algo que antes no teníamos y se llama una opción de decirle no al pecado. Ahora tenemos la alternativa junto con el Espíritu Santo de decirle, yo sé que por muchos años antes de conocer a Cristo, cuando llegaba a esta instancia de mi día,
me entregaba al pecado. Pero hoy quiero decirle que el Señor nos da la alternativa para decirle no al pecado. Amén. ¿No habéis escuchado un mejor amén ahí? ¿Sabe que estamos todos sujetos al pecado? Estamos, no digo sometidos al pecado, pero todos somos susceptibles, diga conmigo susceptible, al pecado. El gran problema que tenemos es que pensamos que cuando conocemos a Cristo, si bien el Señor nos da una alternativa para decirle no al momento de la tentación, pensamos que yo ahora que soy cristiano, líder o pastor, ya no estoy sujeto a las tentaciones o susceptible a caer. La Biblia dice, cuidado, el que piensa que fuerce, que se cuide. Mire, puedo decirle lo siguiente, usted no es más sabio que Salomón. Usted no es más dedicado que David. Usted no es más fuerte que Sansón y usted no es más espiritual que Jesús. Nosotros estamos sujetos a las tentaciones de esta carne en este mundo. En los últimos tiempos me ha tocado hablar más y más con jóvenes adultos y usted sabe que en ciertos momentos de nuestras vidas estamos sujetos a distintos tipos de tentaciones. Y yo siempre le digo a mis muchachos, oren al Señor en esta época de su vida, no para tener la sabiduría de Salomón, sino para tener las piernas de José. ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? Eso se llama consejos prácticos. Tenemos que saber correr por nuestras vidas. José era un hombre un jovencito, que la esposa de su jefe se entregó a él. Y dice que José no se puso a argumentar teológicamente la impropiedad. No le trajo un manual de ética hebrea, sino que dice que agarró lo poco que tenía y salió corriendo por su vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la razón por la cual yo voy a Chick-fil-A en Southside y no voy a Hooters. ¿Cuántos hombres dicen amén? No, pero pastor, ahí hace unos chicken wings fantásticos ahí. Sí, I'm sure. No, yo no veo, pastor. Yo entro ahí reprendiendo al maligno. Te reprendo, Satanás. Cuando las chicas vienen y me dan una mesa, yo digo, no, esta mesa está bien, y con los ojos cerrados. Me dan el menú en braille, porque yo voy con los ojos cerrados. ¿Sabe qué? Son personas que piensan que están más fuertes de lo que están, o que son más espirituales de lo que son, o que son más sabios de lo que son. Una de las cosas más sabias que hice en mi vida fue cuando me mudé a la gran ciudad, a Buenos Aires. Venía de mi pequeño pueblo. Nunca había visto un edificio más alto de 4 pisos. Y recuerdo que 2 hermanas de la iglesia en la ciudad de Quilmes me hicieron un tour por la ciudad un Friday night. Y recuerdo caminar yo como un jibarito para los puertorriqueños, ¿no? Todo para mí era nuevo. Y una de las jovencitas, yo vivía en mi propio departamento, me tomó de un brazo izquierdo y el brazo derecho, como dándome una guía por la ciudad. Y empecé a escuchar cada vez más fuerte. Y me ofrecieron ir al nightclub a demostrarme cómo las smoke machines funcionan. Y lo único que hice fue esto: levantar mi mano y mostrar 2 dedos. Pedí 2 taxis, uno para ellas y otro para mí. Nunca más las volví a ver en mi vida. Pero agradezco al Señor por tener las piernas de José y no la sabiduría de Salomón en esos momentos de mi vida. Y desde ese día vengo corriendo del pecado que me viene persiguiendo. Y tengo sistemas, mecanismos que me hace prácticamente imposible pecar. Hay personas que me dicen, pastor, ¿me llevaría hasta un Home Depot que me quedé sin carro? Ya le pido un Uber, mi hermana. Las consejerías en esta iglesia se hacen con mi secretaria al lado y con la puerta abierta. ¿Cuántos dicen amén? Y no sé si es muy sabio, pero tiene la fortaleza de las piernas de José, porque sé que todos somos susceptibles al pecado y a la tentación. Miren, frente a la tentación necesitamos encontrar un ejemplo, y el mejor ejemplo es Jesús. En Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mi hermano, necesitamos entender que el Señor nos ha dado la fuerza que necesitamos para resistir la tentación. No, es que pastor,
yo no puedo, yo tengo necesidades orgánicas. ¿Really? ¿Qué es un papi? ¿Qué es usted que no se puede controlar? Pastor, es que necesito redondear la caja de mi trabajo y robarle a mi jefe porque estoy short a fin de mes. Como que es una fuerza que no le puede permitir decirle no en el nombre de Jesús. Bueno, estoy predicando mejor de lo que ustedes están escuchando. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, ustedes, hablándole a la iglesia de Jesús, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Pastor, usted no conoce. No, dice la Biblia que el Señor no nos va a permitir que seamos tentados por encima de lo que podamos manejar. Quiero terminar con estos 3 puntos. Es importante saber cómo vamos a ser tentados. Hold on, Aaron, don't go yet. 12:57, I have 3 more minutes. ¿Está bien? Porque no quiero que entiendan que, bueno, yo no sé cuál es la estrategia del enemigo. Déjeme darle la estrategia del enemigo que siempre ha sido exactamente igual. El Señor siempre nos va a tentar. El enemigo siempre nos va a tentar de la misma manera. Primero en los deseos de la carne. Diga conmigo, deseos de la carne. En Mateo capítulo 4, versículo 3, vamos a ver la historia donde Jesús es llevado al desierto y es tentado por Satanás. Y quiero que sepa que Jesús no estaba utilizando sus superpoderes divinos. De lo contrario, no nos serviría la experiencia. Jesús estaba siendo un hombre lleno del Espíritu Santo y demostrándonos cómo podemos vencer la tentación. La historia dice que y él vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que a estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El Señor estaba hablando de Deuteronomio. Lo primero que el enemigo siempre va a hacer es tentarnos en nuestra carne, en nuestros deseos. No, pastor, lo que pasa es que yo escuché que Dios me decía que tenía que cambiar mi esposa de 50 años por 2 de 25. Una promoción especial que están haciendo. No, el Señor me dijo, no, escrito está. Necesitamos entender que el Señor nos ha dado la alternativa para obedecer su voluntad sobre nosotros y tenemos el poder de controlar nuestra carne. Diga conmigo, controlar nuestra carne. La segunda área donde el enemigo nos va a tentar es el orgullo de la vida. Deseos de la carne. Orgullo de la vida. ¿Cuántos argentinos hay acá? Pocos, ¿no? Aquí hay un par. ¿Okay? No se me ofendan. Él es ecuatoriano. ¿Ve? Eso es el argentinito que está dentro de usted. No, nicaragüense, perdón. La segunda tentación es el orgullo de la vida. En Mateo capítulo 4, versículo 5, sigue contando la interacción que Jesús tuvo con Satanás y dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo, un lugar alto, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, está poniendo en duda nuestra identidad. Dice, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último, Satanás siempre lo va a tentar, no tan solo en los deseos de su carne, no tan solo los va a tentar en el orgullo de su vida, sino en las codicias de los ojos. Es por eso que continúa diciendo en Mateo capítulo 4, pero el versículo 8 dice, otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adores. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe qué, mi hermano? Satanás siempre nos va a tratar de ofrecer un shortcut, un atajo. Dios tiene planes para usted. Y son buenos planes porque usted tiene un buen Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Tiene planes para su familia, para su negocio, para su ministerio, para su futuro, y es un buen plan. Pero Satanás siempre va a tratar de boicotear los planes que Dios tiene para usted. Siempre va a tratar de ofrecerle una alternativa adicional que aparentaría ser que lo acelera en sus planes, pero simplemente está boicoteando los planes que Dios tiene para usted. Yo creo que se ponga de pie. Ahora sí, Aaron, good job. Quiero recordarles lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer o entender de nuestras debilidades. ¿Cuántos de ustedes tienen debilidades? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mi hermano, yo estoy convencido que con la ayuda del Espíritu Santo tenemos la opción de vencer las tentaciones. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo quiere que rompamos ese círculo vicioso donde está lleno de momentum espiritual, tentación, caemos y retrocedemos y comenzamos nuevamente. El Señor nos está diciendo en el día de hoy que es posible vencer las tentaciones, que con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo, estando rodeados de personas que nos animen en nuestra fe, podemos decirle, podemos decirle a ese amigo que nos llama los viernes a la noche, como lo ha hecho por los últimos 10 años, a gastarnos nuestro paycheck y comenzar nuevamente ese círculo vicioso que nos lleva a hacer una cosa, que nos lleva a hacer otra cosa y nos termina en un lugar donde no queríamos estar. Recuerde que el Espíritu Santo de Dios está con usted y le ha dado la alternativa de decir no. En el nombre de Jesús, no. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos recuerde que tenemos ese sumo sacerdote, esa persona que está intercediendo por nosotros, esa persona que nos conoce y que nos ha visto fracasar una y otra vez, pero que nos está diciendo en el día de hoy que es posible vencer la tentación, que es posible vencer no tan solo las tentaciones de nuestras vidas, sino que es posible impedir que nuestras palabras, las personas a nuestro alrededor nos ofendamos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des un corazón sensible, pero que nos des también una piel bien gruesa, Señor, para no permitir que la ofensa entre en nuestro corazón. Señor, es por eso que yo te pido que nos permitas hacer guerra espiritual, Señor. Señor, para impedir que las ofensas como dardos dados por el enemigo que quieren tocar nuestro corazón no penetren esta piel dura ni toque este corazón blando. Señor, nuestra vida es demasiado corta y nuestro llamado es demasiado importante para vivir ofendido con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros líderes, la iglesia, nuestros jefes. Señor, yo te pido que podamos recibir la voz del Espíritu Santo y podamos extender nuestras alas y sobrellevar y sobrevolar las ofensas, Señor. Padre, sabemos que en este mundo vamos a ser ofendidos, pero te pido que tengamos la madurez necesaria para levantar nuestras alas y mirarlas desde arriba, desde tu perspectiva. Padre, yo te pido que también podamos vencer la tentación, que podamos orar de una oración intercesora, Señor. Señor, que podamos tomar toda la armadura de Dios y poder vencer la tentación, Señor, porque contamos con un sumo sacerdote que conoce, que ha estado ahí, pero no ha conocido el pecado. Padre, te pido que nos des opciones para decirte sí a ti y no al pecado. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Y Padre, que esta oración sea un modelo. Y es por eso que por última vez digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, venga a nosotros tu reino, tu realidad, en mi oración, con mi fe. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor,
pan nuestro de cada día, Señor, como siempre lo hiciste, dánoslo hoy. Danos lo suficiente para no tener que mendigar pan, Señor. Señor, perdona nuestras ofensas, pero también enséñanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Señor, y líbranos de la tentación y del maligno, porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre. Amén.